Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y para la reseña de hoy quiero que empecemos situándonos en los años 50, más concretamente en la sociedad norteamericana de la posguerra mundial, que se encontraba en un momento de pleno auge económico, después de convertirse en la primera potencia mundial con una Europa absolutamente devastada, y donde empieza a extenderse, a popularizarse el término American Way of Life, y una serie de productos se comercializan al gran público, se crea un poco esa idea de gran público, el mundo de la publicidad actual, etcétera. No hay más que ver la serie de Mad Men para saber a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué quiero irme a esta época para empezar esta reseña? Bueno, pues porque vamos a hablar de Patricia Highsmith. Hoy es el día 19 de enero de 2021 en el que grabo este programa y justamente se está cumpliendo los 100 años, el aniversario del nacimiento de Patricia Highsmith. ¿Por qué quiero llamar la atención sobre esta época histórica? No porque naciera en esta época Patricia Highsmith, que evidentemente nació hace 100 años, en el 1921 del siglo pasado, sino porque quizás una de las autores que mejor ha retratado esa época es sin duda Patricia Highsmith. Eh, Después de hacer este exordio y ya de estar un poco situados, voy a arrojar un poquito más de luz sobre Patricia Highsmith, que lo primero que hay que saber de ella es que tuvo una relación muy problemática con su madre. Yo creo que esto es definitivo sobre su trayectoria literaria, porque para mí es una de los escritores, o quizás el escritor que mejor ha sabido manifestar las teorías de Freud de literatura, de la misma forma que luego Hitchcock será el que mejor las manifieste en cine, y curiosamente Hitchcock adaptará un libro de Patricia Highsmith, como veremos más adelante. Bueno, Patricia Highsmith, ya digo, tuvo muchos problemas con su madre. De hecho, Highsmith no es su apellido original, es un apellido que ella cogió de su segundo padrastro, y ya digo que los problemas con su madre fueron muy grandes porque siempre tuvieron una relación conflictiva, pero hubo un momento en el que una discusión, su madre le llega a confesar a Patricia Highsmith que intentó abortarla, bebiendo, no recuerdo si era guarrás o algo así, para tratar de provocarse un aborto, y en ese momento Patricia Highsmith abandonó su hogar muy joven y se lanzó pues, a un mundo machista, patriarcal, donde tenía que pues, ganarse el sustento, y precisamente ese mundo, donde ella pues, se desenvolvió trabajos de clase baja, pues de limpiaplatos, de vendedora, esa clase de trabajos, luego aparecerán siempre reflejados de una forma u otra, muchas veces de manera periférica, pero aún así de manera bastante profunda y certera en su literatura. Otro dato importante que hay que saber de Patricia Highsmith es su homosexualidad, en un primer momento reprimida, como también un poco indicaba la época, y más tarde ya directamente abrazada, y de hecho esto queda patente en dos de sus grandes obras, que son la novela que hoy conocemos como Carol y El talento de Mr. Ripley. Ahora pasaré a hablar del talento de Mr. Ripley, pero digo la novela que conocemos como Carol porque en un primer momento esa novela, publicada en el año 1953, eh, se publicó con seudónimo y ya digo, se publicó en el 53, y no fue hasta los 80-90 que ella ya reconoció que esa novela era de su autoría, y empezaron a aparecer además nuevas ediciones con el nuevo título que era Carol, porque antes en los años, en el 53 se publicó con otro título. Seguramente el que sea cinéfilo conocerá la adaptación cinematográfica excelente que se ha hecho esta película con Kate Blanchett y Rooney Mara en los papeles protagonistas. Es una novela bastante autobiográfica, ella encarnaría a la chica joven frente a Kate Blanchett, y pues habla de una relación homosexual entre dos mujeres en precisamente la Norteamérica de los años 50. Y pasamos a hablar del libro que hoy reseño, que es este, es A pleno sol, el talento de Mr. Ripley, que para mí es la obra maestra de Patricia Highsmith, y además yo diría que una de las grandes novelas del siglo XX, e incluso, no quiero tampoco pecar de exagerado, pero una de las grandes novelas que yo he leído sin lugar a dudas, además la he leído en varias ocasiones. ¿Qué hay que decir del talento de Mr. Ripley? Bueno, que es la primera de varias novelas. Luego, si ustedes están viendo esta reseña y no han leído El talento de Mr. Ripley, si les gusta, que sepan que tienen toda una serie de libros. Yo los he leído todos, los tengo por ahí. Yo, de hecho, tengo prácticamente
un rincón en mi estantería, una balda dedicada enteramente casi a Patricia Highsmith porque me gusta mucho. ¿Qué hay que decir de este libro? Bueno, pues este es el primer título de la serie donde se presenta el personaje. Ya desde el primer momento la presentación del personaje es él trabajando en un ambiente bajo, que entra en contacto con la clase alta a través de un hombre poderoso que se pone en contacto con él, un hombre económicamente poderoso, que le manda a buscar a su hijo, al que Ripley no conoce, pero hace pensar que sí conoce, a Italia, donde parece ser que se ha fugado y este hombre poderoso quiere que regrese a Estados Unidos para pues sentar cabeza y coger el relevo en la empresa exitosa de su padre. Entonces Ripley, que es un hombre que malvive, ¿no? Se describe pues, el apartamento en el que vive, los amigos que tiene, donde trabaja, etcétera. Es un hombre de clase social baja, y aprovecha esta ocasión y de pronto pues empieza a ver que le va a recoger un chofer, que viaja en primera clase, que se aloja en hoteles de primera, que le dan bastante dinero y bueno, un poco va viendo lo que es la Dolce Vita. De hecho, esta novela está más o menos ambientada en los años en los que ocurre también la película de Fellini, la Dolce Vita, y yo de hecho creo que es un reflejo mejor. Eh, bueno, luego Ripley, cuando conoce al hijo del hombre poderoso, se enamora de él, porque es homosexual. Lo que pasa es que de nuevo es una homosexualidad reprimida, como la que en un primer momento tiene Patricia Highsmith y también muy acorde con la época. Y bueno, se enamora de este personaje que tiene un poder de fascinación y de atracción sobre todos los que le rodean importante, pero que a su vez es un Don Juan, ¿no? Porque además esta novela está sembrada de simbolismo, entonces es un Don Juan, que lo que hace es seducir y después de usar al objeto de la seducción lo rechaza. Y es un poco lo que hace con Ripley, después de usarle como amigo y de pasárselo bien con él, lo rechaza y le dice, bueno, ya nos lo hemos pasado bien con el dinero de mi padre, te tienes que volver. Y entonces se produce una transformación en Ripley, que es que, bueno, lo primero, él se pregunta, también porque es un chico joven, etcétera, por quién es, por su identidad, y aquí Patricia Highsmith pone en un primer lugar el Nostete Ipsum de los griegos, el conócete a ti mismo. Ripley se pregunta quién soy yo, y bueno, no voy a tampoco contar toda la novela, pero bueno, digamos que trata de responder a esta pregunta y Ripley lo que podemos decir, lo que se conoce tanto en este primer tomo como en los demás de la serie, es que es un personaje sin una personalidad marcada. De hecho, su talento, el que da título al libro, su talento es el de disfrazarse, el de tener máscaras, el de ponerse máscaras. Es decir, su talento es el de no ser nadie. Y entonces digamos que ese es el epicentro de la novela, el de fingirse siempre otro, el de estar huyendo. Y esto se presenta en un mundo europeo decadente, de posguerra, donde los italianos están sumidos en la más absoluta de las pobrezas, ¿no? Porque en la novela salen tanto pueblos sicilianos como ciudades importantes pues, como la capital, como Roma, y lo que se ve es la pobreza que había y sobre todo la admiración que sentían por el norteamericano. O sea, es algo que en literatura, en los estudios literarios, se llama imagología a la hora de estudiarlo, es decir, cómo vemos al otro, ¿no? Entonces lo que percibe Ripley también, lo que se percibe en la novela es cómo los italianos veían a los americanos, ¿no? Que los veían pues endiosados, eh, como una cultura, digamos, admirable y a la que se querían asemejar. Entonces, bueno, por hacer recapitulación, tenemos la decadencia europea, el simbolismo, la homosexualidad, las máscaras, las diferencias de clase, la identidad y yo creo que lo más esencial de este libro y de esta saga que es que tiene un personaje principal fascinante. Es decir, yo creo que Ripley es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura, Tom Ripley, y desde luego en este libro que su presentación es donde te engancha, ¿no? Y te dan ganas de leer todos los libros, que aunque son muy buenos, y de hecho hay gente que dice que hay otros de la saga son mejores, yo me sigo quedando con el primero. Y ya por terminar con el libro que os invito a leer, Javier Puebla, un escritor español, dice que es el libro mejor estructurado del siglo XX. Y sí que es verdad que se nota mucho la importancia del cine sobre la obra de Highsmith porque ella tiene un estilo muy cinematográfico, no en vano, ya desde un primer momento se la adaptó al cine y el cine siempre ha estado pendiente de sus novelas, se han hecho también series, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que ella trabaja haciendo escenas y con muchos diálogos. Entonces, tanto las escenas como los diálogos son dos elementos muy cinematográficos y además ella es muy visual. ¿No? Por lo que comentábamos del simbolismo, en su capacidad de crear imágenes, etcétera.
Pero bueno, además ella es una gran prosista y trata los temas con profundidad, crea muy bien personajes en apenas 2 o 3 pinceladas y luego además profundiza en ellos sin defraudar, ¿no? Por seguir con este tema de la relación con el cine, precisamente esta novela, Pleno Sol, El talento de Mr. Ripley, se ha adaptado en varias ocasiones, una con Alain Delon y otra con Matt Damon en el papel protagonista, y sobre las otras películas, novelas de este personaje, de Tom Ripley, pues también lo han interpretado ni más ni menos que John Malkovich, ya más adulto, y más adulto Tom Ripley, quiero decir, y Dennis Hopper, ¿no? El actor de Twilight, por ejemplo. Y luego, por supuesto, la adaptación más famosa y que de hecho le dio una gran cantidad de dinero a Patricia Highsmith, que es Extraños en un tren, que la adaptó Alfred Hitchcock en una maravillosa adaptación cinematográfica, prácticamente al nivel de la novela, aunque hay algunas variantes. Es interesante hacer la comparativa también. Y esa novela le dio un dinero y un prestigio a Patricia Highsmith cuando era muy joven y estaba empezando a escribir, y gracias a ese dinero y a ese prestigio ella pudo dedicarse a la literatura. Es una autora muy prolífica, yo ya digo, tengo muchos libros, pero yo creo que no llegan ni a la mitad de lo que ella produjo, por cierto, todos o casi todos editados en anagrama, que ha hecho una gran labor con esta autora y, que recomiendo leer, ¿no? Incluso se han hecho adaptaciones recientes, ya digo, películas, series. Yo, si me tengo que quedar con una que no sean ni Extraños en un tren ni las adaptaciones del talento de Mr. Ripley, que para mí además la mejor es la de Minghella, pues me quedaría con Las tres caras de enero, que está protagonizada por Kristen Dunst, por Viggo Mortensen y por Oscar Isaac, y que también está ambientada en Grecia. Tiene algunas similitudes la historia con el talento de Mr. Ripley, y realmente es una película muy buena, basada en una novela de Patricia Highsmith, que en este caso no he leído, pero que seguro que también es una buena. Bueno, y ya para ir terminando, ¿por qué además de todo esto, que ya son razones suficientes para leer a una autora, creo que es importante? Bueno, pues no quiero terminar esta reseña sobre A Pleno Sol, sobre el talento de Mr. Ripley, sin decir que Patricia Highsmith, el tema fundamental de su obra es el mal. Si yo les preguntara a ustedes que me dijeran un libro de filosofía, y si lo hay, que me lo pongan en los comentarios, ¿no? Eh, un libro de filosofía que trate el tema del mal, pues no sé, me contestarían con Hannah Arendt, me contestarían con algún filósofo, Aristóteles, la ética, no lo sé. Pero yo creo que ningún filósofo, ningún libro de filosofía ha llegado a alcanzar auténticas cotas de profundidad en lo que se refiere al mal como tema. Lo han tratado teólogos, quizás los teólogos sean más pertinentes a la hora de tratar este tema, pero es cierto que eso ya impone un sesgo, ¿no? Es decir, el teólogo parte de unas bases religiosas, independientemente de la teología a la que y las creencias a las que pertenezca, pero ya impone un sesgo de principio. Y tratarlo de una forma más universal, más ajena a unas creencias particulares, es más difícil. Entonces yo creo que el mal, como el amor o el dolor, son temas que realmente donde se explotan más allá de la filosofía, de la moral, de la ética, del ensayo, es en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Stendhal, que escribió su libro del amor, que es un ensayo, y luego pues, escribió El rojo y el negro, donde también hay una historia de amor, ¿no? Por ejemplo. Pero son muy pocos los casos en los que realmente se hayan tratado temas así en profundidad desde el ensayo, ¿no? Hay algunos, pero bueno. Entonces ya digo, Patricia Highsmith es dentro de los autores que se adentran en este tema, que siempre es un poco tabú y difícil y correoso, con la narrativa, pues es de los que mejor, si no la que mejor lo ha conseguido, por lo menos en el siglo XX, que también es el siglo del mal por excelencia, donde alcanza sus más altas cotas, ¿no? No hay que olvidar que los años 50 están a la vuelta de la esquina, apenas 5 o 6 años después de los campos de concentración, y también cuando todavía seguían en activo los gulags en Siberia, que además ya empezaban a ser conocidos, ¿no?, para el resto del mundo. Eh, entonces, es también lo interesante, que además no solo es que trate el mal, sino que lo trata en su complejidad, es decir, lo trata de forma que uno puede atisbar que es insondable la esencia del mal. ¿Por qué? Porque el mal hay que tratarlo narrativamente, en el sentido de que el mal se encarna, no es algo abstracto, sino que se encarna en personajes y en acciones concretas. Y realmente para tratar eso en un libro de historia, pues siempre está el error de caer en las cifras frías, en los datos fríos, hubo tantos muertos, esta persona firmó tantas ejecuciones, etcétera. Y lo que hace Patricia Highsmith en sus novelas es aproximarse al mal de otra forma. Se aproxima al mal
presentándonos al personaje malvado en primer plano, en primera persona, haciendo que nos metamos en su psique y, sobre todo, no queriendo justificarlo, pero tampoco haciendo ese típico retrato maniqueo que vemos en ciertas ficciones de pues los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, no son los famosos claroscuros. En este sentido, Highsmith es continuadora directa de Dostoyevsky, ¿no? Que es un poco el gran maestro en este tema, y Highsmith quizás no alcance esa eh, complejidad filosófica explícita en su obra, pero sí que es cierto que también tiene un acierto sobre Dostoyevsky, que es el que ella trabaja sobre la literatura de género, en este caso el género negro, ¿no? La literatura, la novela negra. Dostoyevsky, digamos que en Los hermanos Karamazov se puede acercar un poquito, en Crimen y Castigo se puede acercar un poco, pero nunca llega a penetrar, entre otras cosas, porque todavía no existía la novela negra, solo la policíaca. Cuando escribe Highsmith sí que existe la novela negra y para mí el acierto es que ella consigue tratar muchos temas complejos de su tiempo, seguramente los esenciales, los que ya hemos citado, lo consigue a través de ese segundo nivel de la literatura de género, ¿no? Digamos que el primer nivel es la trama, que siempre que tiene que tener una serie de elementos, pues asesinatos, etcétera, y en el segundo nivel ella puede introducir los temas que quiera y introduce los temas fundamentales de su tiempo y los sabe tratar con complejidad sin aburrir, ¿no? En novelas que es imposible encontrar algo más entretenido que una novela de Patricia Highsmith y al tiempo con ese nivel de profundidad, ¿no? Así que bueno, en definitiva, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si acaso me gustaría añadir para terminar que bueno, en estos tiempos donde muchas veces se ven las reivindicaciones de autoras, pues las reivindica precisamente porque son autoras y no porque fueran buenas autoras. Y ocurre lo mismo con los homosexuales, que se les reivindica, ¿no? Se dice literatura queer, literatura homosexual, y no es porque sea buena literatura, sino solo porque sus autores tenían una preferencia sexual o porque en la obra esa preferencia tiene un papel. Y siendo Patricia Highsmith mujer en una época machista y siendo homosexual en una época donde eso no tenía una aceptación social, ha conseguido que pasen las décadas después de su muerte y ahora 100 años después de su nacimiento y que lo políticamente correcto no se haya apropiado de su obra, ¿no? Y la razón puede ser porque precisamente pone el dedo, es una autora que pone el dedo en la llaga, ¿no? Que trata los temas eh, con total libertad, sin casarse con nadie, sin sumarse a discursos colectivos, sino marcando su impronta personal. Y yo creo que frente a otras autoras de la época, frente a otros homosexuales de la época, Patricia Highsmith está en un segundo nivel, pero al mismo tiempo literariamente está muy por delante. Pero bueno, independientemente de esto, que es una reflexión final, ahí queda la recomendación, un libro imprescindible, de mis libros preferidos, de las lecturas que más veces he hecho y más he disfrutado, que es A pleno sol, de Patricia Highsmith. Tiene otros muchos libros, pero hoy quería centrarme en este. Puede que más adelante me dedique a otro. Ya digo, y se cumplen los 100 años y quería hacer este vídeo de recomendación para marcar esta fecha. Y ya solo me queda invitaros a que hagáis los comentarios que creáis pertinentes, que nosotros los leeremos con gusto, recomendaciones de libros, vuestra opinión sobre la lectura, datos que se me hayan escapado, incorrecciones, apuntes, etcétera, etcétera. Y a que os animo también a que os suscribáis al canal, que siempre nos anima a seguir trabajando, y también os animo a que le deis a me gusta y a que nos sigáis en redes sociales. Hasta aquí la reseña de hoy. Volveremos con más reseñas, con más programas de cine. Soy Guillermo Más, esto es Puro Vicio y hasta pronto.